Te glorificamos, Señor. Te alabamos, Señor. Oh, tú eres el Dios que, como cantamos, hizo los cielos y la tierra. Tú eres el Dios que es Yahweh. Eso nos revela tu carácter eterno, el Dios que fue, que es y que será, y en el cual tenemos plena estabilidad. Por tanto, podemos tener plena confianza, pleno gozo y confiar en que tú has vencido la muerte en el pasado y lo sigues haciendo, aún salvando a pecadores como nosotros, Señor. Te damos gracias por lo que tú haces con tu iglesia, con tu pueblo. Esta obra es tuya, Señor. No hay hombre alguno que pueda jactarse de nada. Como dice tu palabra en Juan, fuera de ti nada podemos hacer. Y como dice Juan 15, Señor, nosotros queremos ser aquellos pámpanos o frutos unidos a la vid, porque fuera de ti nos secamos, Señor. Queremos estar unidos al tronco, a la piedra angular, como dice otros versos, Señor. Si nosotros somos ovejas tuyas, queremos estar en el pastoreados y en el redil, en el grupo del buen pastor. Señor, si la iglesia es un cuerpo, queremos estar unidos a la cabeza que es Cristo. Si la iglesia es un edificio con piedras vivas, tú eres la piedra central que da sustento a todo. Y así, Señor, queremos estar realmente en el centro de tu voluntad, no solo con un diálogo, no solo con un cristianismo o tecnicismo evangélico, sino de corazón, a conciencia. Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tú te acuerdes de nosotros? Como decíamos y cantamos, venimos del polvo, al polvo iremos. Gracias porque tú nos has salvado, das descanso a nuestra alma, santidad. Y tienes tantos otros propósitos, Señor. Y nuestro deseo es que de manera individual cada uno de nosotros, pero a su vez de manera grupal como iglesia, podamos crecer en ti, Señor. Señor, ¿qué sentido tiene reunirnos semana a semana? Hacer programas y aunque digamos que está en tu nombre, si tú no estás aquí, si tu palabra no nos habla, si llenamos nuestra boca y ser de tantas actividades y no dejamos, Señor, que tú hables, Señor. En esta hora queremos pedirte que por medio de tu palabra, revelada hace tanto tiempo, pero que sigue estando vigente, tú nos corrijas y guíes nuestro camino, Señor. Que nos hables. Permítenos, por tanto, entenderla, Señor. Como decía Nehemías 8:8, leían el libro, la escritura, daban sentido a la lectura, énfasis para que todo el mundo pudiera entender y así tu pueblo fuera corregido y llevado a tu redil, Señor. Ese es nuestro deseo. Permíteme, por tanto, abrir el libro, Señor, leerlo, darle sentido a la lectura, poder entender lo que tú quieres, aplicarlo, Señor, y que nuestra mente, nuestro ser, sea movido a un cambio. Poner esto en práctica, Señor, y no solo en una nube teológica o teórica. Y así, Señor, poder ser hechos a tu imagen. Ayúdame, Señor, a ser claro con mis hermanos, a servirle, a hablar con la autoridad de tu palabra, sin divorciarlo del amor. Ayúdales también, Señor, a estar atentos y que su atención a tu palabra sea la manera en la que ahora te adoren también. Gracias, Señor, así juntos podamos seguir adorándote en este culto y servicio a ti, el único que ha de ser exaltado por los siglos de los siglos. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hay una frase que se ha hecho muy popular en los últimos años, y permítame citarla. El que no conoce su historia, no sé si alguien ya sabe de cuál estoy hablando, el que no conoce la historia está condenado la conoce, ¿verdad? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Curiosamente,
conocí esta frase, o es una frase popular que se hizo muy popular dado la plataforma, esa plataforma, no, la plataforma Netflix, que en una de sus series más populares, donde narra casi biográficamente la vida de Pablo Escobar, este narcotraficante que se hizo tan conocido a nivel mundial, y cuando hay diferentes series de su vida, diferentes libros, hay testimonios, documentales, etcétera, etcétera. Esta plataforma, antes de comenzar esta serie, de sus series más populares, tenía la tendencia de repetirla. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Seguramente esta serie lo ponía ahí casi como para lavarse las manos, de no, lo hacemos para que conozcan la historia, no para hacer apología al crimen. Bueno, ya cada ahí uno tendrá la intención de su corazón, y me puse a investigar sobre esta frase. Esta frase, curiosamente, es de un escritor español. No tiene un nombre español, pero es un escritor español, George Santayana, quien vivió entre 1863 y 1952 y escribió un libro hablando sobre la historia, y él citaba dicha frase célebre: el que no conoce la historia o su historia está condenada a repetirlo, está condenado a repetirla. Y esta frase subraya la importancia de, a raíz de la experiencia, evitar ciertos errores futuros. Básicamente esta frase tiene la intención de decir, oye, hemos de aprender de lo vivido, hemos de recordar lo que hemos pasado para básicamente no cometer el mismo error que ya cometimos en el pasado, o el cual nos libramos en el pasado. Esa es la intención real de la dicha frase. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y curiosamente, es algo parecido a lo que Pablo le está escribiendo a Tito en el texto que veremos el día de hoy. Como sabéis, estamos en una serie de predicaciones sobre la carta de Pablo a Tito, y esta mañana leeremos Tito capítulo 3 del versículos del 1 al 7, mi querido hermano, versículos del 1 al 7. La semana pasada estuvimos profundizando los versículos 1 y 2, y esta mañana, si Dios nos permite, leeremos y entenderemos, nos centraremos del versículo 3 al versículo 7. Acompáñenme por favor en la lectura. Tito capítulo 3, versículos del 1 al 7 leemos. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pues muy bien, hoy veremos algunas cosas, algunos elementos que nos recuerdan y han de recordarnos para poder vivir en esta tierra como Dios quiere y como Dios manda por lo demás. Solo para que no cometamos el error, como sabéis, queremos predicar semana a semana, texto a texto. Toda la escritura es útil, toda la escritura es inspirada, no nos queremos saltar de nada. Sin embargo, cuando hacemos esto y explicamos frase a frase, pues no queremos cometer el error de sacar las frases de su contexto. Pablo está, y es la razón por la que hemos leído el versículo 1 en adelante, porque es toda una misma línea de pensamiento. Por lo tanto, es importante, para poder entender el texto que haremos el día de hoy, no olvidar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos centrados en el versículo 1, el versículo 2, y estuvimos viendo dos cosas, dos formas, dos maneras
de cómo vivir nuestras vidas piadosas en el mundo, de cómo ser santos, cómo ser luz y sal, pero en el mundo. Y esto es importante porque esto a su vez encaja en toda la carta. Pablo le escribe a Tito que Tito tenía que tener una misión en Creta, en una isla donde ya se estaban profanando las iglesias, habían falsos líderes, falsos maestros, y los cristianos ya estaban teniendo vidas muy mundanas, llenas de pecado, tanto así que había un término en aquel entonces que se llamaba cretizo o ser de Creta. A los cretenses le llamaban cretizo, pero en el primer siglo ser cretizo era ser un cretino. De ahí viene el término, era ser un mentiroso, un falso, alguien que está siempre tratando de engañar, alguien poco confiable. Tristemente los cristianos aún estaban contaminados y intoxicados de esta mala cultura y forma de vivir, siempre tratando de pagar de menos, siempre tratando de engañar a alguien. Y Pablo envía a la artillería pesada, a Tito, este colaborador y misionero en momentos difíciles, a que corrija esto. Y lo primero que él tiene que corregir era a los siervos, los líderes en la iglesia. Vemos el capítulo 1 centrados en ellos, centrados en cómo debe ser. Y básicamente versículo 7 dice, es necesario el capítulo 1. Eso no es negociable. Y da los requisitos para que hoy, incluso hoy en día, podamos ver quién puede y no puede pastorear una iglesia. Recuerdo que predicamos esto con mucho temor, porque todos, esto es no solo mi criterio, lo que yo creo, yo me siento pastor, bueno, vamos a ver si la Biblia te califica. Tú puedes sentirte pastor, yo me puedo sentir el rey de España y no quiere decir que lo sea, sino quien tiene la autoridad para levantar un líder y toda autoridad es puesta por Dios, bajo su criterio, pues entonces solo sí y sí puede pastorear y debe hacerlo bajo ciertas normas y criterios que el Señor también establece. Pero no solo esto, no es solo el liderazgo que debe comportarse de manera pura con su familia, de manera irreprensible, tener un carácter aprobado, tener un probado liderazgo familiar, etcétera, etcétera, sino que en el capítulo 2 también Pablo lo extiende y le dice a Tito, no solo dile a los líderes, sino que toda la iglesia se comporte de manera piadosa. Y aquí veíamos la semana pasada, el capítulo 1, hay un sándwich. Sana doctrina, es decir, enséñales la palabra, pero que está adornada, viviendo, esforzándose por la vida. No es solo conocimiento, sino que sus vidas sean piadosas, santas, sean correctas, ¿cierto? Termina con la vida piadosa, con la autoridad máxima, Tito 2:15, hablando, esto habla, ¿qué es esto? Sana doctrina, la palabra de Dios, ¿verdad? Y le dice a la iglesia cómo debe comportarse. Los hombres adultos, las mujeres adultas, los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes, cómo deben vivir sus vidas, y no solo dentro de la iglesia, sino que no es solo esto. Pablo le habla a Tito cómo deben ser los líderes, cómo debe ser la iglesia, pero no solo dentro de la iglesia, no solo dentro de las cuatro paredes, no solo Pablo está ordenando cómo la iglesia debe conducirse, cómo deben ser los cultos de los cristianos, sino que en el capítulo 3 está haciendo un énfasis y está siguiendo el hilo de pensamiento. Debemos vivir la sana doctrina desde el liderazgo hasta el último hermano de la congregación, no solo dentro de la iglesia, sino que en el capítulo 3 está el énfasis en cómo vivimos santamente, es decir, como cristianos, esta vez en el mundo. Y lo primero que veíamos la semana pasada que habíamos que recordar, recuérdales, que no se olviden. Y la primera manera de vivir vidas piadosas, vidas santas en el mundo es sujetándonos a la autoridad. Sujetándonos a la autoridad. Vimos la semana pasada que esto no es solo para los de Creta. Pablo lo dijo en Romanos, lo dijo en Timoteo, lo dijo también Pedro, lo dice también Santiago, etc. Es una doctrina. Hemos de sujetarnos a la autoridad en tanto y en cuanto la autoridad no se meta en asuntos eclesiales. Si la autoridad te dice peca, entonces la Biblia te da autorización para desobedecer la autoridad. Vimos la semana pasada, hay 3 énfasis de autoridad, ¿cierto? La familia, el padre, ¿cierto? El gobierno y la iglesia. Y el problema y el conflicto es cuando se quieren solapar, cuando el gobierno quiere decirnos cómo debemos hacer nuestros cultos aquí. Bueno, ahí tienes un problema. No te vamos a obedecer. Dios norma su pueblo. No trates de entrar ahí. No. Ahí se te acabó la legislación, ¿verdad? Si el gobierno nos dice no prediquéis el evangelio, ya sabéis qué vamos a hacer. Más les vale no
ponernos esa traba, porque históricamente, desde Hechos en adelante, le dicen al pueblo de Dios, no prediquen, y ¿sabe qué hace el pueblo? Predica con más ganas. Así que vamos a ver si eso nos bendice también a nosotros. Bueno, el problema es cuando los pastores, o más bien los falsos maestros, quieren ir a tu casa y decirte cómo debes comer, dónde debes poner las cosas. No, espera. Si yo el día de mañana voy a tu casa y se mueve el sillón allá, y dice, espera, ahí se le acabó la legislación a este pseudo pastor, ¿verdad? No, está el parón de hogar. Si el pastor pretende ir a corregir tus hijos, fuera del contexto de la enseñanza dominical, etcétera, el pastor está entrando en algo que le pertenece y debe cumplir el padre de hogar. Los padres son la autoridad puesta. Si el pastor ve alguna falencia o carencia, bueno, que vaya al padre. Yo no tengo autoridad para ir a ti, querido hermano, y corregir tu esposa. No, eso lo debe hacer el esposo. Y así, etcétera, etcétera. Y así tenemos que entender, hermano, si ves alguna falencia en tu hermano y tienes intimidad con él, bueno, antes de tratar de ir corrigiendo, pregunta al pastor si ve lo mismo. No vaya a ser que tú estés equivocado, y entonces ve y ama y corrige a tu hermano otra vez, en amor, etcétera, etcétera. Entonces, el problema está cuando la autoridad quiere solaparse. Sin embargo, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la iglesia, como por ejemplo decíamos, hermano, hemos de procurar tener papeles al día. Somos una iglesia con varios extranjeros. ¿Qué va a pensar la gente si ni siquiera respetamos eso? ¿En qué se opone eso a la palabra del Señor? En nada. Por lo tanto, hemos de recordarlo. No hemos de olvidarlo, no hemos de forzarnos en eso. Sabemos que hay diferentes situaciones, circunstancias, etcétera. Sin embargo, hermano, cometeríamos un error si queremos barrer y dejar este polvo debajo de la alfombra. No, eso no significa que está limpio. No nos queremos hacer los ciegos. Sí, es una manera de mostrar piedad a la sociedad, a Pedrezuela, al pueblo español, etc. Y esta no era la única manera, sino como decía el versículo 2 también, guardando paz con la gente, no difamando. Veamos que la lengua, sujetando tu lengua, la lengua puede generar pleitos con tu vecino, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Es no chismeando aún sobre los líderes. Ya sabemos que lo hacen mal. No hay que ser muy genio, ¿verdad? Ya vemos cómo están los resultados. Pero bueno, nuestra lengua no quiere estar abundando en difamación. Aquí cuando la palabra dice pendenciero, significa veleidoso, tampoco se entiende, ¿verdad? Significa alguien que está constantemente generando pleitos. ¿Cómo? Por su boca, por su lengua. Eso no muestra. Y veíamos la semana pasada, según el libro de Santiago, que básicamente la lengua no solo puede incendiar muchas cosas y puede provocar muchos pleitos, sino que la lengua es la que evidencia si tú eres un cristiano o no. De la abundancia del corazón habla tu boca, tu lengua. Sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Dios, Salmo 19, etcétera, etcétera. Es decir, mira hermano, no podemos ver los corazones. Como dice, ojos vemos, corazones no. Bueno, no los podemos ver, pero los podemos escuchar. Una persona que está constantemente murmurando, chismeando, siendo veleidosa, etcétera, etcétera, ya sabemos que el Espíritu de Dios, que tiene frutos evidentemente diferentes, no domina su corazón. Necesita el Evangelio. ¿Cómo podemos mostrar a Cristo en el mundo? Siendo gentiles, siendo amables. Curiosamente, predicamos esto la semana pasada y hace 2 días estaba yo aparcado con algunos testigos de la congregación. Estaba yo aparcado y alguien aparcado me chocó. Pasó por delante del coche y me chocó. Y mi primera reacción fue, ¿pero cómo me puede chocar si estoy aparcado? O sea, pasó ni siquiera por el costado, frente a mí. Entonces, la reacción de todos nosotros fue bajarnos. Y antes que se bajaran, tuve que decir, no, espera, no se baje nadie, voy a bajarme yo, porque había una mujer solita, que perfectamente podría ser mi esposa, ¿verdad? Chocando a alguien. Y me movió el Señor a compasión. Por la gracia del Señor, no caí en ira cuando te toca en el coche, ¿verdad? Y no estoy tratando de ser el héroe de la historia, solo una circunstancia. Y la persona ya se bajó a la defensiva, como evidentemente cometió el error ella, pero ya venía dispuesta a recibir alguna pesadez de mi parte. Y cuando veo, pues ella podría ser mi madre, digo, mire, no se preocupe, no pasa nada. No, si te hago el parte, no te preocupes.
tranquila, no pasa nada. Hubo una sorpresa en su rostro. Le pedí a los muchachos, oye, bueno, oren para que no se asuste, ¿verdad? Y ella quedó gratamente sorprendida. Yo decía, gracias a Dios no actué como me nació en el primer segundo, sino como pudimos meditar en el tercer segundo. Porque si no, ¿qué gracia mostramos a las personas? Al fin y al cabo terminamos en el coche diciendo, qué bueno que nos pasó a nosotros y no a otra persona, ¿verdad? Es una manera de mostrar a Cristo otra vez. No estoy tratando de ser el héroe de la historia, todo lo contrario. Sin embargo, fortuitamente, antes de que pudiera reaccionar, vino este pasaje, Tito 3:2. Seamos gentiles, no veleidosos. Seamos amables y queremos que nuestra amabilidad sea conocida con los que cuando vamos a comprar, cuando estamos conduciendo, cuando estamos saludando a los vecinos. Y esto no se trata de ser falsos o hipócritas, no. Y es por eso que tiene que la amabilidad dominar tu corazón. La bondad debe dominar tu mente. ¿No quieres ser un hipócrita? Perfecto. Dile a Dios que opere tu corazón. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de su palabra. Por medio del Espíritu Santo habitando en ti. Y eso era el punto. Y hemos de recordar. Y estoy hablando de recordar, mi querido hermano, porque esta palabra, el recuérdales, está dominando el resto del pasaje. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Recuérdales que, versículo 2, que no anden difamando a nadie. Es lo que constantemente debemos recordar. Y el punto es esto, ¿cómo podemos recordar? Y lo que queremos ver el día de hoy, mi querido hermano, es dos recordatorios o dos maneras de recordar. Dos recordatorios que nos animan a vivir vidas santas en este mundo. Dos recordatorios, dos maneras de tener esto presente en tu vida. Dos recordatorios que nos animan, nos estimulan, nos empujan, nos ayudan a poder vivir de manera santa en este mundo. Y la primer recordatorio, lo primero que debes recordar para vivir vidas santas, vidas piadosas, ser amables en este mundo, lo primero que debes recordar es quién eres tú y cómo eran tus actos pasados. Lo primero que debes recordar, lo primero que no debes olvidar es cómo eras tú en tu naturaleza, tú sin Cristo. En otras palabras, tú en tu vieja manera de vivir, si es que es vieja. Si es actual, pues debes arrepentirte. ¿Cómo eras tú? El primer recordatorio que nos va a animar a vivir vidas santas es recordar cómo éramos. Fijémonos, versículo 3. Versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Curiosamente, el apóstol Pablo está animando a Tito para que anime a toda la iglesia a que vivan vidas santas y saca a colación a tu manera antigua de vivir. Vive de esta manera. Y una manera que te va a ayudar a vivir y ser empático, ser amable, es que recuerdas cómo eras tú. Recuerda cómo eras tú. A veces tenemos, es que la gente es tan orgullosa. ¿Cómo andamos por casa? ¿Cierto? Recordemos, mi querido hermano. Y esto es muy curioso, muy curioso. ¿Por qué sacan esto a colación? ¿Será que Pablo quiere que los cristianos estemos todo el tiempo con una piedra en el pecho? Pobre de mí, pecador de mí, insensato de mí. No, no quieres que seas así. Esto queremos que sea un recuerdo de tu vida pasada. Y ahora hemos de entender cómo hemos de recordar esto. Tiene un propósito. Has de recordar tu vida pasada, pero no siendo orgulloso de tu vida pasada. Este es un buen paréntesis, porque hay algunos que recuerdan su vida pasada casi como con orgullo. Yo me tomaba 4 botellas por día y como que fuera, oye hermano, ¿no te da vergüenza? ¿Eso clavó a nuestro Señor en la cruz? No estamos hablando de recordar jactanciosamente, no. Es un recordatorio que debe humillarnos. Es un recordatorio que debe decir, hermano, yo también soy pecador, también soy necesitado de Cristo. Y hemos dicho esta frase en otras ocasiones desde este púlpito. Hermano, no somos mejores que nadie por ser cristianos. No estamos en la élite, no somos superiores al resto. Y no debemos caminar con aires de que, los del mundo. No. La única diferencia entre los cristianos y la gente del mundo es que tú sabes que tú eres pecador y necesitas a Cristo, ellos no.
No hay una diferencia. No somos una élite. Sí, no, pastor, somos linaje de Dios, pueblo adquirido para buenas. Sí, sí, sí. ¿Por tus méritos? ¿Por quién eres tú? No. Por lo tanto, si no quieres olvidar quién eres tú, recuerda quién eres tú. Déjame decir lo siguiente. El que, ¿cómo era la frase, no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Desde otra plataforma, si tú no sabes que eras orgulloso, ¿sabes? Antes te sentías orgulloso de unas cosas, pero ahora vas a ser orgulloso de otras cosas, pero orgulloso igual. No, yo antes era engreído de ser el más, qué sé yo, fuerte del barrio, por decir alguna cosa. ¿Y hoy eres el más engreído de sana doctrina? Hermano, aterricemos esto por favor a la iglesia. No, somos una iglesia de sana doctrina. Bueno, a ver si el Señor dice eso en primer lugar. Si es así, es por su gracia, por quien es Él, no por nosotros. No somos una iglesia mejor que nadie. No somos mejor que nadie. Los aires de superioridad no son coherentes a la vida cristiana. Y te voy a decir por qué. Porque eres un vil, extraviado pecador que en su naturaleza no tiene más que muerte eterna. Estás muerto en delitos y pecados. Chapoteamos en el pecado. No había esperanza para un pecador como tú y como yo. No sé si lo logré humillar suficiente, mi querido hermano. ¡Ay, qué fuerte el pastor! No nos quiere aquí. No, mi querido hermano. Hemos de tener esta conciencia clara. Pablo lo hacía. Pablo lo hacía. En primera de Timoteo 1:15, tú puedes leer cómo Pablo recordaba esto. No sé si lo tenemos ahí. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué dice él? De los cuales yo soy el primero. Qué falsa modestia la de Pablo, ¿no? El gran apóstol Pablo, plantador de la iglesia de Éfeso, de Colosense, plantador de la iglesia en Filipo, plantador de tantos sitios, el gran apóstol, el misionero por excelencia, el escritor del más del 60% del Nuevo Testamento, el gran apóstol Pablo, pecando aquí de falsa modestia. No, mi querido hermano, esto también ha sido inspirado por el Espíritu Santo en plenitud, en rectitud. Y Pablo verdaderamente decía, yo soy el primero de los pecadores. Pablo, cuando tú escribiste esto a Timoteo, dándole instrucciones de cómo Timoteo debe pastorear la iglesia en Éfeso, Pablo ya había sido Pablo, ya había hecho todas estas grandes hazañas. ¿Y qué decía él de sí mismo? Soy el primer pecador. ¿Por qué decía eso? Porque no me conocía a mí. Porque no lo conocía a usted, él puede hablar por sí mismo. Y como él se figura a sí mismo, soy un pecador. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para creernos algo más que eso? La palabra es clara. En nuestra naturaleza, Juan 8:34 dice que somos esclavos del pecado. Hermano, no, yo quiero hacer lo bueno. No, qué buena persona que eres. Este término dice, a él es tan bueno, tan buena persona. Lo único que le falta es ser cristiano. ¿Han escuchado ese dicho? Yo también lo he dicho, erróneamente, ¿verdad? Hermano, puede hacer buenas obras motivado por el orgullo o porque la gente piense bien de él o lo que fuese. Si la motivación no es exaltar a Cristo, es pecaminoso, por muy bueno que parezca. No, ya puedes predicar a Cristo. Si la motivación es incorrecta, mal vamos. Y a Él no se le escapa nuestro corazón. ¿Y qué dice? Porque nosotros también éramos en otro tiempo, hablando del pasado, hablándole a cristianos, insensatos, rebeldes, extraviados. Eso es lo que nos dice su palabra. No solo usted era esclavo del pecado, y queremos recordárselo bien, o a no ser que no eras cristiano todavía estás siendo esclavo del pecado, sino que Efesios también dice, no solo eras esclavo, tú estabas muerto. ¿Muerto en qué? En delitos y pecados. Efesios 2:1, por favor, fijémonos. Y Él nos dio vida a vosotros, dio vida a vosotros. Pablo escribiendo en la iglesia de Efeso, ¿cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros
delitos y pecados. Esa es su naturaleza, estar muerto. Lo que vemos en la sociedad es algo así parecido como a los zombies. Gente que camina, que habla, compra, etc. Sin embargo, en su espíritu están muertos en delitos y pecados. Mi querido hermano, si tú eres cristiano hoy, tú también lo fuiste, no te olvides. No eres mejor que nadie. Una manera de fomentar la vida piadosa, de mansedumbre, de misericordia, de paciencia, de compasión con la sociedad, esta sociedad que habla mal, que es orgullosa, que es peleadora, esta sociedad que a veces nos ataca, que nos quiere hacer la vida imposible en algunos casos, etcétera, etcétera, es recordando que tú también eras así. Que tú también eras así. Ahora tenemos el versículo de Efesios 2, acabamos de leer el versículo 1. Fijémonos un poquito más adelante. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es parte de tu naturaleza, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, no por tus obras, porque nadie se puede gloriar de sus obras, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Vamos a leer hasta ahí, creados en Cristo Jesús. Vamos a volver a ese versículo de Efesios 2:10 posteriormente. Esto es lo que nos está diciendo, hermano. Recuerda quién eres tú en tu naturaleza. La primera manera, el primer recordatorio para animarnos a ser santos, piadosos, misericordiosos, compasivos con el mundo es recordar que tú también eres un pecador y que en algún momento Dios tuvo misericordia, compasión, paciencia, amor contigo. Hermano, recuerda que tú debiste ir a aquella cruz, no Cristo. Hermano, recuerda tu naturaleza. Tú no eres salvo por quien eres tú ni por lo que hayas hecho. Eres salvo por quien es Él y por lo que Él ha hecho. No es lo mismo. No te olvides. No somos mejor que nadie. Debemos caminar en la sociedad, no olvidando quiénes somos. Pero esto no es todo. Esto no es todo. Si nos quedamos solo en eso, pues estamos cojos. Estamos caminando y avanzando en buena dirección, pero no de manera completa. No solo hemos de recordar quiénes somos, sino que el recordar quiénes somos ha de llevarnos directamente no a la autocondenación. Y déjame poner este paréntesis aquí antes de avanzar. Hermano, hay un solo Dios. ¿Amén? Hay un solo Dios. ¿Puedes decir amén a eso? Hay un solo Dios. Y no eres tú. Es Dios. Hay un solo Dios y no eres tú. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Amén. Por lo tanto, tú tampoco puedes condenarte a ti mismo, porque hay un solo Dios y solo Él hace eso. Gloria a Dios. Solo Él condena, solo Él salva. Mi querido hermano, por más que recuerdes tu pecado, no te puedes ir al infierno, condenar a ti mismo. Si Dios dice que te ha salvado, ¿quién eres tú para decir lo contrario? No, es que mi vida. A Dios no le asombra tu pecado. Ahora déjame cerrar este paréntesis para que el recordatorio de nuestro pasado no nos lleve a la condenación, sino que nos lleve a lo que realmente Pablo en el versículo 4 comienza a exaltar. Fijémonos, él recuerda en el versículo 3 quién éramos nosotros. Sin embargo, hay un trozo mayor, hay una porción mayor del versículo 4 al versículo 6 de recordar quién es Cristo. El primer recordatorio para vivir de manera piadosa, amable, mansa, respetando a la sociedad en este mundo y mostrar a Cristo es recordar quién eras tú. Pero el segundo recordatorio es recordar quién es Dios. Es recordar quién es nuestro Salvador. Es recordar su obra, su vida y todo lo de Él. Fijémonos. Pablo no solo nos anima a recordar quiénes éramos, rebeldes, extraviados, esclavos, y aquí podríamos estar horas y horas hablando de qué significa cada una de estas cosas, pero el énfasis está en recordar que aún en ese momento el amor de nuestro Señor fue tan grande que se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Esa es la primera frase del versículo 4. Versículo 4, por favor, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios,
nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Aquí hay una buena pregunta que hacerle al texto. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres? ¿Cuándo? Romanos 5:8 nos responde muy bien esta pregunta. Dice, mas Dios muestra su amor. ¿Cuándo mostró su amor? Aquí está la respuesta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pese a lo que tú eres o quien tú eras, Cristo murió por ti. Pese a todo el pecado que puedas recordar, pese a la inmundicia de persona que fuimos, Dios nos amó. Otra vez, no por méritos para que nadie de nosotros se gloríe. Dios no nos salvó porque éramos buenas personas. ¿Se da cuenta usted? Cuando estábamos y éramos destituidos, no había comunión entre nosotros y Dios. Cristo vino a la tierra y Dios manifestó su amor por medio de Cristo. Esto es lo que nos está resaltando el pasaje. Mi querido hermano, mi querida hermana, esto hemos de recordarlo. Eso es lo que impera en estos trozos. Esto hemos de recordarlo una y otra vez. Esto que estamos viendo el día de hoy es clase número 0 de escuelita dominical, ¿verdad? Paso 1 del cristianismo. Qué bien, qué bien. Bueno, no lo olvidemos. Recordemos lo obvio una y otra vez. Una y otra vez debemos ir a la cruz de Cristo, hemos ir centrados en Cristo y hemos de recordar que no somos mejores que nadie, que Dios nos humille. Que Dios nos humille para que su obra sea exaltada. Hermano, no hay nada que tú puedas hacer para ser digno de recibir la gracia y amor de Cristo. No había nada en ti. Lo único que nos hizo dignos de recibir el amor de Dios fue Cristo. Y Cristo lo envió Dios, no tú. Él vivió una vida santa y perfecta. Hermano, somos pecadores. Primer recordatorio. Segundo recordatorio. Pese a tu pecado, Dios te ama. Hay una frase popular, quiero citar otra vez. La hemos predicado incluso en otros sermones, o citado en otro sermón, perdón. Frase típica cristianoide, decimos. Evangelicaloide, como se diga. Tecnicismo de los cristianos evangélicos protestantes. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Qué frase tan bonita y herética al mismo tiempo. Hermano, Dios no está enojado con el pecado en abstracto, sino Él mandaría al pecado y no a los pecadores al infierno. Dios tiene un problema serio con todos aquellos que practican el pecado, nos dice Salmo, nos dice el Antiguo Testamento. Entonces esta frase no es que Dios ama al pecador, no. Dios no te ama, esa frase de Dios te ama tal y cual tú eres. Mira, si no, no te quisiera cambiar. Y lo que quiere hacer es cambiar nuestro corazón, ¿ah que sí? Hacernos una nueva criatura. Dios quiere que te mueras, en otras palabras. La palabra Lucas 9:23 decía a todos, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese. Literalmente podemos traducirle, muérase, mengüe. Es necesario, Juan el Bautista decía, que yo muera, que yo mengüe, que yo cese para que Él crezca. Queremos ser nueva criatura, ¿sí? Pablo decía, estoy con Cristo juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, etcétera, etcétera. Dios no te ama tal y cual eres. Dios de hecho quiere cambiarte, purificarte, darte su espíritu, su sello, que tú pienses como Él, que hables como Él, que vivas como Él. Dios no te ama tal y cual eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Es muy diferente. A pesar de todo el pecado que existe Él, Cristo murió por nosotros. Cristo manifestó su amor por nosotros. Hermano, Él lo pudo hacer. Él no cometió pecado. Primera cosa, recuerda quién eres tú. Segunda cosa, recuerda cómo era Él. Y Él, como estamos viendo, está lleno de amor. Pero no solo esto, era perfecto. Cristo vino a la tierra y vivió de manera perfecta. De manera perfecta. En plenitud. Él no pecó. En nada. En nada. Él no pecó. Hermano, el que no conoció pecado se hizo pecado.
Eso es lo que nos dice la Escritura. Él, aunque detesta el pecado, entregó su vida por amor. Y pudiéramos decirlo de tantas formas. Permíteme simplemente ir a algunos pasajes que nos muestran esta realidad. Hebreos 4:15 nos muestra que pese a que fue tentado en todo, vivió de manera perfecta, él no pecó. Hebreos 4:15, ¿lo tenemos por favor? Joao, ¿tenemos Hebreos 4:15? Bueno, perdón. Dice, fue tentado y no pecó, lo tenemos aquí rápidamente. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, compasión de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este pasaje en Hebreos, el escritor nos está mostrando que tenemos un Dios compasivo, un Dios que pese a que no está de acuerdo, aunque no tolera el pecado, se compadece porque sabe que fuimos tentados, pero esto no nos muestra que, como Él sabe que somos tentados, podemos pecar libremente, sino que nos muestra la deidad, la divinidad de Cristo, de quien nosotros tenemos el mismo espíritu. Él no pecó. Él no pecó, aunque fue tentado en todo. Primera de Pedro 2:22 reafirma esta realidad también, el cual no hizo pecado ni se halló engaño. ¿Dónde? Ahora, si de la abundancia del corazón habla la boca, está hablando incluso del corazón de Dios. No había engaño en él. No hay contradicción en Cristo. No hay pleito en Cristo, mi querido hermano. Este fue el que murió por ti. Y es importante recordarlo. Permítame, por favor, seguir haciendo el énfasis en esto. Primera de Juan 3:5, el propósito por el cual Él vino. El propósito por el cual Él vino. Primera de Juan 3:5, lo tenemos ahí. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y no hay pecado? ¿Por qué no había pecado en Él? Si lo da vuelta es lo mismo. Porque quería quitar nuestros pecados. Y ese es un punto importante, mi querido hermano. Cuando recordamos la vida santa y perfecta de Cristo, debes recordar tu nueva naturaleza. Tu nueva naturaleza. La finalidad incluso de recordar a Cristo es exaltarle, es glorificarle, ese es el centro, todo es por su gloria, para Él, por medio de Él. Sin embargo, has de recordar que el mismo Espíritu que habitó en Cristo Jesús hoy mora en la vida de los cristianos, de tal manera que podemos vencer el pecado porque Él no pecó. Él no solo murió por ti, mi querido hermano, y hay una muerte sustituta, sino que Él también vivió por ti de manera perfecta y nos enseñó, nos dio ejemplo para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Juan, eso es lo que nos dice su palabra. Primero has de recordar quién eras tú para que veas que tienes una necesidad imperante de Cristo y cuando recordemos a Cristo para que no justifiques tu pecado, sino puedas glorificar a Dios con tu comportamiento. Todo esto con la intención, mi querido hermano, de vivir vidas santas, piadosas en el mundo. Dos cosas, dos recordatorios que nos ayudan, nos estimulan, nos impulsan, nos animan a vivir como sal y luz en este mundo. Recordar quién eres tú y recordar quién es Cristo. Tú, muerto en delito y pecado, esclavo del pecado. En otro tiempo fuimos veleidosos, difamábamos, rebeldes, esclavos de la concupiscencia, como nos dice Tito 3:3. Pero también quién era Cristo, el que se manifestó su amor a los hombres. Y todo esto, versículo 5, para salvarnos, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, sino por su amor, por el lavamiento de la regeneración, es decir, un nuevo corazón, y por la renovación en el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿eres tú un renovado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Has tenido tú un lavamiento de corazón? Bueno, deja que tu conducta lo demuestre. Deja que tu vida en la sociedad, y no solo dentro de la iglesia, sino, hermano, cuando el hermano de tu iglesia no te ve, es ahí donde debemos demostrar y ser sal y luz en el mundo.
Aquí esto es muy importante. ¿Qué hipócritas seríamos de nosotros? Somos una iglesia, sana doctrina, y nos llenamos la boca hablando de los pasajes y, ¡buah! Conocemos hasta el griego y el hebreo. ¡Qué bien!, ¿no? Gloria a Dios. Y luego nuestras vidas son como los cretenses o los cretinos estos. ¡Qué falta de testimonio! Mi querido hermano, no queremos que nadie venga a la iglesia, escuche la palabra, venga de corbata, se siente, cante todas las canciones alzando manos, no santas, alzando las manos y luego sale de la puerta del local, le da un ataque de amnesia en su mente y vive igual que los mundanos. Eso no es cristianismo. Eso es recordar. Eso es no estar recordando que Cristo murió por tu pecado. No queremos que haya gente que dice, no, no, sí soy pecador y te sientes superior, falto de humildad, engreído con la sociedad. Si alguien te hace daño, hemos de ser compasivos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hermanos, dos maneras de ser sal y luz en el mundo. Respetando la autoridad, siendo amables, gentiles con todo el mundo. ¿Y cómo diantres podemos hacer esto, lograr este cometido? Recordando quiénes somos. No somos mejores que el mundo. Y recordando quién es Cristo. Él nos salvó por el puro afecto de su voluntad. No por quién yo era, sino por quién es Él. No por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo. Que Cristo sea exaltado. Que Cristo sea glorificado. Permítame leer un pasaje que resume y condensa muy claramente todo esto. 2 Corintios 5:21. Ese es el resumen de quién es Dios y de su obra. 2 Corintios 5:21. Si no lo tenemos ahí, puedes abrir tu Biblia, mi querido hermano. Rápidamente dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en tus obras, ¿no? En Cristo, en sus obras. ¿Se da cuenta usted, hermano? No somos nada. No somos nadie. Hermano, Él no conoció pecado, usted sí. Por nosotros se hizo pecado, por el afecto de su voluntad, no por quién era usted, no porque usted lo valía, no porque yo valía algo. Eso es gracia, eso es misericordia. Lo hizo para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios, para que pudiéramos ser justicia, ser puros, ser santos, ser sal y luz de Dios, pero ¿qué? En Él, en Él. ¿Se da cuenta usted? Si usted olvida a Cristo, si usted olvida la misericordia de su Señor, vamos a ser déspotas en esta sociedad. Vamos a creernos una clase superior de hombres. Y no vamos a manifestar su amor, su humildad, su compasión. Ese no es el camino correcto de una iglesia sana. Todo lo contrario. ¿Se da cuenta usted, hermano, que no valemos para nada? Y que el pasaje que Juan cita en su evangelio, separados de él, nada podemos hacer. Es tan práctico como teológico. Mi querido hermano, Dios nos ayude a hacer una iglesia que muestra la luz, la santidad, la piedad, no solo dentro de estas cuatro paredes. Si eso sucede, bien el mundo puede llamarnos, con justa razón puede llamarnos, no solo cretinos, sino hipócritas, sepulcros blanqueados, y todos los atributos y descalificativos que Cristo tuvo con los fariseos en su época. Perfectamente calzan con nosotros si esto no es una realidad en nosotros. ¿Se da cuenta cuán importante es, mi querido hermano, que mostremos la verdad y santidad, vidas piadosas fuera de la congregación? Mi querido hermano, y esto no es delante del pastor. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo
No estoy cuando usted sale al trabajo. No estoy cuando usted va a comprar. Mi querido esposo, hermano, yo no estoy cuando tú tienes comunicación con tu esposa y la tratas bien o mal. Mi querida hermana, yo no estoy ahí para ver si tú te sujetas con amor a tu marido o no. Querido joven, querido hijo, yo no estoy ahí para recriminarte si tú no obedeces a tus padres, pero Dios sí. El Dios omnisciente, sí. Mi querido hermano, esto va a sonar un poco gracioso, pero es una realidad. Yo no estoy ahí para ver cómo tú te comportas en tu vecindario, etcétera, etcétera. Pero tu vecino sí. Y en muchos casos mirando por la ventana seguidamente. Qué bueno que lo hagan y que lleven un buen testimonio y que pueda ver la sociedad que en efecto somos una clase de humanos diferentes, no superiores, que simplemente reconocemos a Cristo. Ese es el espíritu que los cretenses tenían que tener y que habían perdido. Y aún creyéndose superiores, se contaminaban con todas las malas actitudes que tenían los incrédulos. Eran arrogantes, orgullosos, envidiosos, con avaricia en su corazón, etcétera, etcétera. Hermano querido, todo esto Dios lo hizo, versículo 6, derramando abundantemente su espíritu, buenas obras, bondad, abundantemente por medio de Jesucristo, quien nos ha salvado de esa mala manera de vivir. Y todo esto lo hizo con un propósito. Versículo 7. Para que justificados por su gracia, de nuevo un regalo inmerecido, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Viéramos a ser herederos, alguien que recibe una herencia, recibe un regalo inmerecido por los méritos de otro en el pasado, ¿cierto? Conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermano, ¿cuál es la esperanza de la vida eterna? En primer lugar es Cristo, por supuesto, que Él viene por segunda vez por su pueblo. ¿Y cómo es su pueblo? Hermano, ¿quiénes son los que heredan la vida eterna? La palabra del Señor nos dice muy claramente quiénes son los que no heredan la vida eterna. Y lo dice así, sin santidad nadie verá a Dios. Dios no comulga con el pecado. Y todo, hermano, que lo que toca el pecado muere. No tiene vida eterna. Todo lo que ha tocado el pecado muere. Tu alma se salva porque ya no vives tú, eres un cristiano si es que eso ha pasado. Y tienes vida eterna, pero tu cuerpo que ha tocado pecado muere. Hermano, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará porque es santa. Sé que sé la flor, marchítese, mas su palabra no pasará, es eterna. ¿Por qué? Porque es santo. Todo lo que toca el pecado fallece, muere, se extingue, es perecedero, pasa. Mas todo lo santo no. Y si tú eres heredero de la vida eterna, es porque su espíritu habita en ti, no el tuyo mismo, en otras palabras, ¿verdad? Entonces debemos caminar como ciudadanos herederos de la naturaleza santa que Dios ya nos ha dado. En otras palabras, mi querido hermano, el propósito y por qué Pablo está citando esta frase al queridísimo Tito en un énfasis de que tienes que vivir de manera piadosa en la sociedad, en el mundo, ser santo en el mundo, ser santo en el mundo. Y habla de la vida eterna, hermano, es porque la vida eterna ya la comenzaste a vivir en este plano de la vida. No es que vas a comenzar a ser santo cuando llegues al cielo. No, si tú eres un ciudadano del cielo, tú ya vives de manera santa en este plano de la tierra. En otras palabras, la evidencia de que eres un cristiano es que vives de manera cristiana en medio de una sociedad cada vez más perversa. ¿Eres tú un cristiano? No, yo sí. Bueno, por sus frutos lo veremos. Por los frutos, carácter piadoso, no buenas obras,
porque no es por buenas obras, lo conoceremos. Permítame resumir todo esto, hermano. Hemos de recordar que somos pecadores, pero hemos de recordar que Cristo nos amó. Hermano, somos salvos por su gracia y no por nuestras obras. No hay nada que yo pueda hacer para ser digno de recibir salvación, ni venir a la iglesia, ni escuchar la palabra, ni cantar canciones, ni dar mucha ofrenda. No hay nada que lo que tú puedas hacer. Déjame ponértelo así. Si tú haces todo eso, puedes no ser salvo igual. No hay una obra que te pueda salvar. Para ser salvo tú no necesitas dar mucha ofrenda, venir sin faltar el domingo. Para ser salvo tú necesitas a Cristo. Necesitas reconocer su obra, saber quién es Él y pedirle, suplicarle a Dios que te perdone, que te dé una nueva manera de vivir. Entonces, pastor, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Para qué tengo que ser bueno, generoso, bondadoso? ¿Para qué tengo que ser bueno con los de afuera? Porque debes crecer en santidad. Porque debes crecer en santidad. Hermano, la santidad no es el camino a la salvación, es el camino de los salvos. ¿Lo estamos explicando bien? ¿Por qué queremos recordar esto? Porque si no, cada vez que hacemos algo bueno nos vamos a creer mejores y eso es falso. Es un pensamiento satánico, mi hermano. Hermano, ¿por qué debemos recordar todo esto? Como bien, por ejemplo, recordaba nuestro hermano en el tiempo de ofrenda. Hermano, si no estás ofrendando con el corazón correcto, mejor no ofrendes. Dios no le interesa tu ofrenda. Dios no le interesa ni las limonas, ni tu dinero, no. Dios quiere tu corazón. ¿Es todo o nada? 2 recordatorios para vivir vidas agradables delante de Dios. Es recordar quiénes somos y que nos llene un corazón humilde y recordar quién es Él para que haya un corazón lleno de alabanza a nuestro Señor, que le glorifique en todo momento. Si tú crees que no eres cristiano, si tú crees que realmente Cristo no está gobernando tu vida y lo logras ver por cómo te comportas, por cómo son tus pensamientos, por lo que sale de tu boca, debes arrepentirte. Debes pedirle a Cristo que te salve. Déjame darte una promesa, no mía, sino del Señor. Si tú te humillas delante del Señor, un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza, porque como hemos visto, es un Dios lleno de amor. Y a pesar de lo que tú eres, Él quiere perdonarte. Él tiene más deseos de perdonarte que tú de pedir perdón. Él tiene más deseos de limpiar tu vida y sacarte los pecados que huelen feo de ti que el tú querer ser limpio. Ve al Señor, clámale, pídele y Él no te rechazará. Que el Señor te salve. Mi querido hermano, yo podría decir, ¿quién quiere levantar su mano? Venir aquí adelante, vamos a orar por ti. Déjame decirte que yo no necesito conocer tu nombre. Ya estamos orando por ti. Déjame decirte que no es que la congregación tenga que saber si tú entregas tu vida a Dios. Dios tiene que saberlo. No necesitas venir aquí adelante. Necesitas en tu corazón arrodillarte delante de Dios. Si tú quieres ayuda, necesitas oración, estamos aquí para servirte, pero busca a Dios en tu intimidad y clama al que Él te salve. Y por otra parte, si tú ya has hecho esto y eres salvo, gloria a Dios, pero no te olvides por quién eres salvo y sigue caminando de rodillas delante de su presencia. Sigue pidiéndole a Dios que siga haciendo crecer tu corazón en santidad y no solo tu apariencia de piedad,
sino un corazón piadoso que derive en buena conducta, en amabilidad con el resto y que no crezcamos en hipocresía. 2 recordatorios que nos animan a vivir santamente. Recordar quiénes somos, recordar quién es Cristo. Vamos a orar. Señor, como dice tu palabra y cada vez que vamos a ella y nos desnudamos delante de ti, podemos ver quién de nosotros, Señor, era bueno por su propia naturaleza. Nadie, Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados. No había nada que pudiera agradarte en nuestro corazón. Ni siquiera aquello que parece una buena actitud, Señor, probablemente estuvo motivado por razones incorrectas. Y en ese momento tú decidiste amarnos, Señor. Perdonar nuestro pecado. Decidiste, Señor, mostrar el afecto de un Dios piadoso y compasivo con nosotros. Señor, tu palabra en Mateo 6:12 nos anima a que como una oración modelo podamos perdonar a aquellos que nos ofenden. Y muchas veces ni siquiera tenemos esta capacidad. Que podamos perdonar a aquellos que nos ofenden o hacen algo malo en contra de nosotros. Tanto como tú nos has perdonado a nosotros, tenemos la tendencia pecaminosa de olvidar de cuántas cosas tú nos has perdonado. Somos pecadores olvidadizos que olvidamos rápidamente tu gracia y todas las maneras buenas de vivir en piedad también las tornamos y las transformamos en un legalismo pecaminoso, en una conducta vacía y nuestro corazón muchas veces está lejos de la verdadera intención. Perdónanos, Señor, porque somos más rápidos para ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Tenemos muchas veces como cristianos una actitud de condenación frente a vecinos que no te conocen, frente a gente que se comporta de manera vana, Señor, y nuestra actitud es menospreciarles, Señor. Eso no es lo que tú quieres, Padre, de nuestro comportamiento en una sociedad que te necesita, que no sabe lo que hace, que no tiene dominio propio porque, Señor, no se ha rendido a ti. Están muertos en delitos y pecados, son esclavos, no tienen opción, viven constantemente en pecado. Señor, ayúdanos a recordar que nosotros también fuimos así y que tu gracia nos amó. Que tú usaste a alguien para hablarnos de tu evangelio, que nos trajiste a la verdad. Señor, por el puro afecto de tu voluntad, permítenos tener ese mismo afecto con otros. Permítenos tener ese mismo amor que tú tuviste y mostraste perdón, mostraste compasión. Permítenos tenerlo por otros que nos ofenden. Como tú lo tuviste con nosotros cuando nuestro comportamiento te ofendía, Señor. Señor, trae salvación a España, al mundo. Señor, trae salvación en esta hora si alguien lo necesita, Señor. Sálvale, Señor. Sálvale, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Permítenos no entorpecer tu obra salvífica, sino adornarla siendo amables, gentiles, bondadosos, justos, vidas piadosas, en resumen. Y ayúdanos también, Señor, a toda la iglesia a poder caminar en humildad delante de ti y seguir creciendo en santidad. Haz tu obra en nosotros, Señor. No es por lo que nosotros somos, no es por lo que nosotros hayamos hecho, es por quién eres tú y por lo que tú has hecho por nosotros. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.